Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Marcelo Luján. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy viene a hablarnos de Subsuelo, es su tercera novela, publicada por Salto de Página, y es una novela en la que continúa líneas que ya había presentado en algunas novelas anteriores, pero que tiene siempre una voz muy poderosa desde mi punto de vista, tiene una prosa poética y subyugante, y me gustaría que habláramos en esta entrevista de dos cuestiones. Por un lado, los aspectos más formales, y por otro lado, los aspectos más temáticos. Sorprende mucho y resulta atrayente e impactante que hay como tres grandes ejes, ¿no? Que son: uno, la utilización del tiempo en la novela, que se va quedando, siempre hay algo que queda postergado y que va apareciendo en otro momento. En segundo lugar, el estilo libre indirecto, ¿no? Porque los personajes cada vez estamos en la cabeza de uno. Y en tercer lugar, la organización de la propia historia, ¿no? Que precisamente juega con esta cuestión del tiempo. Y me gustaría preguntarte por lo primero, ¿no? ¿Cómo planteaste la organización del tiempo, de extender, frenar el tiempo en esta novela que me gustaría también que nos contaras el punto de partida, ¿no? Porque el punto de partida creo que es clave. Sí, en casi todas las historias que cuento, que escribo, considero que la historia que queremos contar, la historia que queremos comunicar es lo más importante. Entonces, para poder llegar al lector del mejor modo, cada historia hay que intentar acertar en el planteamiento de las decisiones narrativas que uno toma, sobre todo al principio, ¿no? En el caso de Subsuelo, es una historia muy encriptada porque, como viste, ocurre con pocos personajes, en un ambiente muy concreto, muy aislado además, sí, donde no hay casi interacción con el resto del mundo. Esto ocurre en una parcela perdida, en un valle, en un pantano, en un par de veranos. Hay un verano que es central en el libro, pero hay un verano que es el antecedente, 2 veranos anteriores, en donde los protagonistas, los mellizos, son muy jovencitos, tienen 16 años, y ocurre un hecho extraordinario que va a marcar y que va a ser el punto de partida de la historia, ¿no? A partir de ese hecho extraordinario que el lector puede encontrar en la primera media hora de lectura, no anticiparemos mucho de eso, ocurre la novela, ¿no? Se suceden una serie de enfrentamientos entre los hermanos. Uno de ellos extorsiona mucho al otro, y el modo en que está contada, pues es una decisión que tomé al principio. Yo creo que en este ambiente tan cerrado, como decía, era importante que el lector supiera todo lo que está pasando en todos los lugares y en el mismo momento, ¿no? Eso, por supuesto, en narrativa no es algo que se pueda hacer con facilidad. Entonces, en muchos pasajes del libro me demoré mucho tiempo en contar fragmentos cortos, porque era muy importante acertar en el modo y en el cambio de foco, sobre todo de una misma escena, ¿no? Entonces ahí viene lo que dijiste antes, el indirecto libre que en el discurso directo, en este caso en el indirecto libre, yo intenté que el lector supiera dónde estaba la escena que estaba narrando, mientras también se estaba enterando de lo que pasaba en otro lugar del mismo entorno, ¿no? Entonces, para diferenciar ese tipo de voces, pues a veces hay un discurso directo, a veces hay un indirecto, a veces el pasado, el presente y el futuro en la novela los decide el narrador todo el tiempo. Entonces es un narrador muy anticipatorio, ¿no? Que te dice, ahora dentro de 2 minutos va a ocurrir esto. Entonces vos llegás a esos 2 minutos sabiendo lo que va a ocurrir. Y me pareció interesante plantearle al lector eso. Es un ejercicio de estilo fantástico en el que introduces cosas que a priori pueden parecer incluso no literarias y se convierten en muy literarias. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿no? Hay momentos en los que los personajes están comunicándose por mensaje, WhatsApp o lo que sea, y también que uno no sabe qué es lo que le están diciendo que va a ocurrir, precisamente por esto, ¿no? Tú llegas al hecho o al acontecimiento con informaciones, con determinadas informaciones que luego tienes que construir. Y claro, esto también resulta un aliciente para el lector despierto, sí, está deseando saber qué es lo que va a ocurrir ahí. Es decir, sí, es como fragmentario. Sí, bueno, las nuevas tecnologías, a mí me parece que en las historias que contamos en la actualidad no se puede prescindir de ciertas tecnologías que tenemos, como pueden ser el Skype, el WhatsApp, los móviles de alta tecnología. De hecho, hay un recurso en este libro clave. Uno de los mellizos graba, sí, con su teléfono móvil
una acción que va a determinar el libro. En ese momento lo hizo con un objetivo malo, pero no tan malo como malo. Él, como se le presenta después la oportunidad. Entonces, claro, mi madre, que es de una generación muy anterior a la nuestra, que es la generación que sufrió mucho el cambio de tecnología, tiene WhatsApp, lo utiliza, nos reímos mucho con ella a través de WhatsApp, nos comunicamos. Si mi madre, que la tomo como un referente de esa generación, digamos, aislada de esto, tiene y utiliza las tecnologías, pues en las historias que contamos es muy probable que aparezcan, porque realmente en la sociedad en que nos movemos, todo el mundo, de algún modo u otro, las utiliza. Entonces en las historias pues tienen que estar. No es obligatorio, pero sería raro que en una novela que ocurre en la actualidad la gente no tuviera internet en el teléfono, por ejemplo. Es muy raro eso. Y efectivamente les sirve para construir una parte de la historia. Sí. Y sobre esto que decías antes, aquí hay varios temas que son, yo creo, claves, ¿no? En torno a los que gira la historia. La familia, esas extorsiones entre los hermanos y también los dramas familiares que hay entre ellos. Incluso me gusta mucho cómo está planteado en un punto de origen, porque son dos familias burguesas en una finca que están, pues, después de cenar tomando copas y, bueno, hay que ir a comprar más hielo, uno de los hijos vuelve, hay toda una serie de cosas que son de lo más normal. Claro. Y ahí está agazapada, ¿no? Oculta la tragedia, que es lo que luego da pie a que todo el motor de la historia se active. Sí, yo creo que lo bueno, lo interesante es plantear hechos extraordinarios dentro de situaciones normales, ¿no? O sea, a partir de la situación normal. Para mí, una de las claves más importantes de la literatura moderna es la verosimilitud. Entonces, para generar verosimilitud hay que respetar algunos cánones y algunos códigos, ¿no? Y si estamos planteando la historia en una familia burguesa, es donde ocurren las cosas que ocurren siempre, ¿no? Y nosotros queremos disparar un hecho extraordinario, pues tenemos que partir de elementos más o menos comunes, ¿no? Para que el lector se sienta identificado, para que diga sí, esto es verdad, y luego el hecho extraordinario también tiene que tener su grado de verosimilitud, aunque sea extraordinario, ¿no? Entonces, el tratamiento de la historia está planteado en esos parámetros, ¿no? Y hay una serie de juegos con temas muy profundos que tienen una doble lectura. Por supuesto, la muerte, porque la muerte es un detonante y también es un camino, ¿no? Hay varios personajes que tienen un pasado, que el pasado y la culpa también están muy presentes. Y otro, que me gustaría que habláramos después, es el sexo como liberación y como dominación, las dos cosas. ¿Cuál es el papel que juega, sin adelantarnos, ¿no? Porque esta novela hay que leerla sin tener mucha información previa? ¿Cuál es el papel que juega la muerte y la culpa en esta historia? A mí uno de los elementos más importantes en el ser humano, un elemento clásico, es la culpa. Me gusta mucho trabajar la culpa porque en otros libros también lo hice. Me parece que cuando tenemos una mochila muy pesada de culpa, actuamos de diferentes modos, ¿no? Depende de la construcción del personaje, depende de cómo sea cada uno. Puede disparar para un sitio u otro, ¿no? Es decir, la madre de los mellizos, que es un personaje importantísimo, Mabel, en la novela, es verdad que tiene un pasado complejo, un pasado doloroso, que ha sobrevivido a ese pasado, a esa noche negra que vivió su generación, y necesitaba una mujer con esa potencia, con esa fuerza, para que en un momento clave del libro tomara una decisión desde la lucidez, en un momento de ceguera, en donde una madre puede tener ceguera ante, digamos, la desgracia o la posible desgracia de sus hijos, que tuviera la fortaleza para tener lucidez en ese momento, ¿no? Ella hace algo en un momento que durante toda la novela es importante, ¿no? Y me habías preguntado también sobre... Sí, sobre el sexo, porque el sexo está presente, el sexo es una de las partes fundamentales de nuestra vida, y hay el sexo, igual que las nuevas tecnologías o que otras cuestiones, se utiliza aquí como una herramienta o como una liberación, es un camino, ¿no? Para llegar a otra cosa. Para varios de los personajes. Exacto. Lo que pasa es que son adolescentes ellos, ¿no? Y en la adolescencia, como todos sabemos, bueno, los que vean esto y no se han llegado a la adolescencia lo sabrán dentro de poco, en la adolescencia el sexo es un pico mucho más estridente que en la adultez, ¿no? En la adultez también lo es, pero en general en la adolescencia
es un motor infalible y imposible de detener. Entonces, estos chicos son adolescentes, son hermanos, pero además son chica y chico. Entonces ahí hay unas opciones, me pareció que había unas opciones importantes, ¿no? de celos, de vivencias, y sobre todo que ellos son más que hermanos, ¿no? Porque yo creo que los gemelos o los mellizos en este caso son más que hermanos. Y esa posición de ser más que hermanos, esa conexión, digamos, abstracta que hay entre este tipo de familiares, me pareció que era importante también a la hora de la comunicación encubierta que hay en el libro, ¿no? Todo el tiempo hay una comunicación entre ellos encubierta y juegan desde lo que dicen y desde lo que no dicen entre ellos, para hacer distintas tramas, para cada uno salirse con la suya. Y la melliza, que se llama Eva y Fabián, sí, utiliza el sexo, en realidad lo utiliza desde dos caras diferentes, ¿no? Sí, completamente. Le sirve para cosas distintas y además construye precisamente con él absolutamente líneas que luego se desarrollan narrativamente. Y te decía antes, fuera de micros, que yo, antes de leer esta novela, había revisitado tu estupenda, que recomiendo a todos los que nos están viendo, Moravia, en la que hay puntos en común, aunque es una novela muy distinta, pero hay puntos en común que son precisamente la inexorabilidad del destino, ¿no? o del desastre que está al final del camino, sí, con toques muy familiares también, porque hay un momento en la lectura en el que el lector avezado empezará a ver cosas, no sabrá si son o si no son, y tendrá que hacer todo el camino para saberlas, pero ya empieza a dilucidar que hay cuestiones que son inevitables. Y creo que eso es un éxito, porque eso no se dice en ningún momento. Al final la literatura es esto, ¿no? De decir sin decir. Sí. Y tú aquí dices muchas cosas, prácticamente todo sin decir, realmente. Sí, bueno, hay dos aspectos ahí interesantes. Uno, primero, es la familia. A mí me interesa muchísimo el núcleo familiar como magma y como centro de gravedad del mal. Cuando digo mal, no penséis en Satanás, ni en el holocausto, ni en la muerte absoluta, ¿no? Digo, hay familias que viven décadas impregnando maldad, arruinando la vida y la existencia de seres muy cercanos y muy queridos, y en un entorno también encriptado y cerrado, ¿no? Y me parece que ese aspecto de la maldad es bastante interesante en literatura de manejar, ¿no? La casa de Bernarda Alba, por ejemplo, es una obra en donde eso se maneja y también en un ambiente muy cerrado, con personas que viven toda la vida juntos y que interactúan muy poco con el resto de la sociedad. Sin embargo, hay unos índices de maldad muy altos en algunas familias, en distintas épocas. Moravia ocurre en los años 50, sí. Subsuelo ocurre en la actualidad. Entonces, ese aspecto de la familia a mí me interesa. Y cuando a un autor le interesa algo, se nota, ¿no? En su obra, ¿no? No solamente en un libro, sino que suele es una trayectoria, ¿verdad? Sí, es una trayectoria. Sí. Y después el otro aspecto que me comentabas, que también me resulta relevante e interesante, es ¿qué hubiese pasado si esto fuese diferente? ¿Qué hubiese pasado si hoy yo, en vez de llegar tarde, llegaba pronto? Y en Subsuelo, como es un narrador anticipatorio, que es otro juego que no tiene nada que ver, digamos, con lo que comentábamos antes de la familia, el narrador anticipatorio le está diciendo al lector este elemento que Eva haya aprendido a conducir, por ejemplo, va a ser muy importante. El engranaje que desencadene la tragedia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ese acontecimiento no pasara, ¿no? Entonces me gusta plantear en las historias todo lo que se puede detener, todo en este caso el mal o lo horrible. Qué fácil hubiese sido detenerlo, que no pasara, ¿no? Hay un párrafo en el primer capítulo, una cuestión del narrador, en donde está dialogando claramente con el lector y que dice, yo no sé si lo voy a citar bien de memoria, que dice, ¿quién pudiera, en el medio de una narración normal, dice, ¿quién pudiera advertir el futuro? ¿No? Dice, para regatearlo, para esquivarlo, para borrarlo, para que no pasen nunca las cosas que nadie quiere que pasen nunca. Eso sería bueno, después dice nadie, ¿no? Nadie puede saber el futuro, pero es muy fácil, hubiese sido muy fácil a lo largo de la historia que muchos acontecimientos
alocados y destructivos para el individuo y para la sociedad, no hubiesen pasado, no habrían pasado de haber cambiado 4 cosas simples. De hecho es un engranaje, porque hay una parte muy interesante del libro, es esto, es como una de esas piezas que produce este cambio obliga a todos los protagonistas o actores de esta historia a tomar una serie de decisiones que a su vez llevan a otro camino, porque por ejemplo Mabel, la madre que decíamos, también en un momento dado tiene precisamente que hacer algo para cuidar de sus hijos, y eso les obliga a ellos también, y cada uno piensa una cosa, y al final todo esto es una bola, que es lo que por eso decía yo, ¿no? A mí como historiador también me interesa mucho esa idea de qué podía haber ocurrido y qué no, lo que te dicen los futuribles, ¿no? Ha habido gente incluso que se ha puesto a pensar en ucronías, ¿qué hubiera pasado si gana la guerra tal en vez de ganar la cual? Pero claro, eso casi resulta más impactante para mí que en la gran historia, en la historia íntima, ¿no? ¿Qué es esto? Esta novela es una historia particular de estos personajes que no afecta a otros, que están cerradas en ellos mismos, y al final parece, ¿no?, que es todo inexorable, que nos lleva inevitablemente al camino. Sí. Hay una novela extraordinaria de Leonardo Yolas que se llama Kriptonita, publicada en Argentina, donde él plantea, básicamente, dentro de su visión de los superhéroes, el planteamiento del libro es qué hubiese pasado si el niño de Krypton, que cayó en una familia maravillosa y bondadosa, hubiese caído en un barrio chungo de Buenos Aires. ¿Qué decisiones hubiese tomado y de qué lado se iba a poner este señor con tantos poderes, ¿no? Luego es un debate. Sí, entonces, claro, Leonardo Yola lo plantea dentro de sus claves y de su movimiento narrativo, pero es muy interesante tomar acontecimientos conocidos o generar otros acontecimientos y retroceder y decir, si esta tontería no se hubiese hecho, si esta otra cosa, si este personaje hubiese actuado, hubiese llegado tarde, hubiese dicho esto que no dijo, todo este desastre no habría pasado, ¿no? Y eso me parece que está bueno planteárselo al lector dentro de unos aspectos narrativos en donde el libro donde la historia tenga cuerpo, donde, bueno, aportemos narrativamente algo para que el lector diga, me interesa, estoy leyendo algo que me gusta, este movimiento narrativo es interesante, pero siempre la historia es lo más importante, ¿no? Claro, no, y te tiene que invitar a una reflexión, pero es que aquí también hay otra cosa de la historia que ahora está muy de moda y ya empieza a ser a veces incluso excesivo todo el tema de por supuesto, la novela negra, que es un gran filón, pero yo te diría que los personajes aquí están como sometidos a las presiones más ocultas, ¿no?, del alma humana, que eso dices, no es estrictamente negro, ni mucho menos, no, pero claro, las pulsiones que tienen dentro pues los adolescentes, los propios padres, incluso en las relaciones de pareja, todo eso nos lleva, que por otro lado son perfectamente humanas, pero todo eso nos lleva a ese lado más oscuro, a ese lado más que te resulta más atrayente y que también hace que la historia cobre otros empaques, ¿no? Y también hay otra cosa muy bonita, si me permites, que ya sé que te lanzo muchas cosas, es la de la crítica social, porque el pasado de Mabel también, bueno, hay crítica social en España, pero el pasado de Mabel también habla de una cuestión política, también habla de planteamientos que son de la crítica social, ¿no? Sí, no, porque volvemos al debate al precioso debate que hay planteado, ¿no?, de esto del género negro actual y del género policial, ¿no? Y el género negro es un género muy amplio, ¿no? El policial está dentro del género negro y no es necesario para plantear negrura, para plantear dolor, para plantear, dentro de ese género. No es necesario ni que aparezca la policía, ni que aparezca el detective, ni siquiera que aparezca la muerte, ¿no? Podríamos escribir una novela negra sin muerte. En Moravia, por ejemplo, que es una tragedia, digamos, una tragedia clásica, ¿no?, podría plantearse en esa clave, con su oráculo, con su héroe, que no hace caso. Con su recorrido, ¿no? Es un Ulises que vuelve. No, claro, ¿no?, que va inexorablemente hacia el desastre y no se detiene, aunque los allegados le dicen que se detenga. Si planteamos, no sé, cualquier tragedia clásica como Edipo Rey, por ejemplo, ¿no?, a mí me parece que es una historia muy negra. Es un tipo que se acuesta con la madre, que mata al padre, que la madre se entera y se quita los ojos y se tira a un precipicio. Eso es una negrura absoluta. Y la investigación policial, que yo respeto y que me parece un género estupendo y con muchísima tradición, está al margen de estas cosas, de la negrura que vemos hoy en día, ¿no? Estos dos tipos en Alemania, en un país organizado, tipos universitarios que se comunicaron por internet y dijeron, bueno, vení a mi casa que te quiero comer.
Sí, quiero que me comas, quiero que me mates y me comas. Y que lo primero que comas sea el pene. ¿No? Tela. Digo, eso pasó hoy en día en Alemania, sí, sí. digo, no sé, y ahí no importa la policía. Luego habrá una investigación, sí, un juicio, sí, pero en el hecho en sí, negro y oscuro y vil, no importa la posición del investigador. Que es mucho más procedimental. Muchas veces la investigación es mucho más procedimental cuando estamos hablando de una cosa que es interior, claro, profunda, que es de los pozos, ¿no? Del alma, de donde sale la sí, mala leche, por hablar exactamente, claro. Exactamente. Eso es lo que a mí particularmente me interesa. Me interesan las historias, ¿no? Este mal que tenemos adentro, ¿para dónde dispara? En la sociedad, en la pareja, en la familia. Digo, ahí es donde me parece que es interesante, en el caso de mis libros, plantear la negrura, esta negrura que nos gusta, que le gusta al lector, que le gusta a la prensa, que nos gusta a los escritores, ¿no? Sí. Porque es un poco la sociedad en la que vivimos. Es un reflejo de la realidad, es lo que estaba diciendo al principio, que me parece que cuando hablamos de lo que le ha pasado a una madre o lo que le ha pasado a una familia burguesa, pues puede ser cualquier familia burguesa, sí, lo que le ha pasado a unos hijos, una pelea, pues una relación que se rompe, todo este tipo de cosas, estamos acostumbrados a verlo. Lo que pasa es que muchas veces no se hace la reflexión de, bueno, ha ocurrido y ya está, pero claro, detrás de eso que ha ocurrido, lo que hay es toda una serie de acontecimientos que tienen que ver con estas maldades, sí, o con estas situaciones vitales, simplemente. Sí, yo en Subsuelo claramente quería que cualquier lector, cualquier persona que se acercara al libro dijera, me lo creo todo, lo reconozco la parcela, reconozco las situaciones de la piscina, reconozco los diálogos de los adultos, reconozco los diálogos de los adolescentes, porque mis hijos hablan así, porque los amigos de mis sobrinos hablan así, que reconozca toda la situación. Entonces cuando tenga toda la situación perfectamente reconocida, implantarle el germen del mal, que es algo que también va a reconocer, que no es decir, no puede ser, los elefantes no vuelan, no puede ser, realmente puede pasar, todo esto puede pasar, y estos personajes, en estas condiciones, sin tener, los mellizos son chicos que no tienen pasado, son muy jóvenes. Se están arrancando, están iniciando. Están educados en una familia normal, digamos, de los parámetros dentro de la normalidad, con todas las comodidades normales que tenemos casi todos, por suerte, en una sociedad organizada, y sin embargo, por una cuestión, en este caso, extraordinaria, que es el primer capítulo, toman decisiones también extraordinarias. Sin embargo, en el primer capítulo, antes de que ocurra el hecho, ya había unas posiciones de Fabián muy claras, ¿no? De maldad. Sí. Gratuita, además, que es cuando habla de los sapos y todas estas cosas. Y cuando lo pone fino al otro chaval, que bueno, estaba ahí, le estaba tirando un poco los tejos a la hermana, él se pone malísimo y lo amenaza y le dice cosas horribles absoluta. Dentro de su edad y de sus diálogos, le dice cosas horribles y lo intimida todo el tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos un personaje con unas características y con una intención proclive a hacer cosas peores, claro, pero tiene que haber luego detonantes. Entonces, en los detonantes, ¿cómo actúan estas personas? ¿Cómo actúa Eva? ¿Cómo actúa su hermano? ¿Cómo actúa su madre? ¿No? Exacto. Y cómo, yo pensaba una cosa todo el tiempo mientras leía la novela, que esto es como levantar un telón, pero en el sentido práctico de la expresión, levantas un telón y la tragedia es ese telón que ya no se puede parar hasta que acaba la obra. La tragedia te obliga a ir moviendo todos los engranajes, a todos los personajes, a ti, al lector, a ellos mismos, porque otra cosa muy buena es que todas las motivaciones son, lo que tú decías, muy verosímiles. Puedes entender las motivaciones de todos, del que es mejor moralmente, del que es peor, sin hacer juicios, del que tiene más años, del que tiene menos, a todos los entiendes. Y eso también genera un gran desasosiego, que creo que es otra cosa que está muy presente y que es muy bueno, que la literatura nos produzca desasosiego, bienvenido sea. Sí, yo soy un poco pesimista igual con respecto a mi opinión sobre la sociedad occidental, pero en este libro, bueno, vos lo leíste, sabés que hay personas de todas las edades, ¿no? Están los adultos de varias edades, están los adolescentes muy jóvenes y hay un chico que se llama Ramón, que es un chico de 30 años, que tiene ya, que es veterinario, digamos, es otra, digamos, generación también, que interviene y también tiene que tomar decisiones en la adversidad, ¿no? Me gusta llevar a los personajes reales a situaciones límites para ver cómo se desenvuelven y qué decisiones toman, ¿no? Y qué decisiones toman en lo individual y en lo colectivo, porque las decisiones siempre impregnan al colectivo, ¿no? En este caso es una familia. Sí. Y lo que decíamos, cómo esas decisiones les llevan a otra cosa necesariamente. Esas decisiones son clave para su destino. Sí. Luego hay algo que me preguntaste al principio, que estaba
La novela tiene una estructura... Postergar, que eso es una cosa que es muy bonita, Sí. perdona, es que sí, se posterga mucho, pero lo digo desde un punto de vista positivo, porque la información va llegando muy dosificada y eso yo creo que es bueno, porque te obliga a ti a generar ideas. Sí, yo descubrí la estructura del libro, que me parece que es una estructura acertada para esta historia, con el libro muy avanzado, con más de la mitad del libro ya escrito y reescrito, y descubrí que tenía que tener, tiene 3 partes la novela, ¿no? Que tiene dentro capítulos, que son Los mellizos, El pantano y La noche envenenada, pero entre esas 3 partes, envolviendo lo que es la historia, hay 2 episodios que se llaman episodios, ¿no? Episodio 1 y episodio 2, con un título, en donde, abren y cierran el libro, pero en los episodios, por ejemplo, para poder distanciarlos más del núcleo, no se nombra a los personajes. Se habla de la chica morena, se habla del chico rubio, se habla de la madre de pelo corto, el hermano mayor. Digo, y eso también genera mucha dificultad y mucha lentitud a la hora de poder narrarlo de un modo más o menos acertado, ¿no? Pero sí que el lector lo va a agradecer, porque ahí uno le está dando esquemas y le está dando justamente estructura, ¿no? Para que entienda mejor la historia y para que se sienta más a gusto con la historia, ¿no? Es que es una historia que es muy corta, es una novela corta, pero es una novela muy potente, en este sentido que decimos, la historia es muy fuerte, los personajes también. Luego, lo han dicho, no lo he dicho solo yo, hay reseñas en varios sitios y yo estoy muy de acuerdo que es una prosa muy poética, es una prosa muy trabajada, aunque se pueden decir cosas muy fuertes, por supuesto, con una prosa muy poética. Y yo creo que es el conjunto, ¿no? Una prosa poética, una historia potente, breve, con muchas perspectivas, y todo eso pues te obliga a acercarte al texto y a seguirlo, te obliga. Y lo que yo te decía nada más vernos, que por un lado te produce pues mucha satisfacción seguir una literatura así, por otro lado también te produce un cierto resquemor, que creo que es bueno, que la literatura nos interpele, que no solamente sea un rato de disfrute, de asueto, sino claro, que te den un golpe, ¿no? Sí, no, yo procuro en mis libros tener mucho respeto al lector, contar lo que me da la gana, porque esa es nuestra función, claro, también, pero desde el punto de vista de respetar mucho al lector. Y una de las cuestiones que me parece importante a la hora del respeto hacia el lector es la extensión. La extensión es algo en lo que yo trabajo mucho. Vos decías que es una novela corta, es una novela de 240 páginas. Moravia es una novela de 180 páginas. Hay un par de escenas en Moravia que son claves, hay un par de suicidios que son de 1 página y media. Porque cuando lo escribí me di cuenta de que si lo podía alargar muchísimo, eternamente, pero no tenía ningún sentido, perdía fuerza, le estaba diciendo al lector, bueno, te voy a contar lo que estás esperando, pero antes te voy a hablar de San Lorenzo de Almagro, porque me da la gana y porque aparte es mi libro y hago lo que quiero. Digo, eso hay que cuidarlo, y hoy en día no todo el mundo lo hace, ¿no? No se trata de que el libro tenga peso, 600 ¿verdad? Páginas, porque mola y porque en la biblioteca ocupa más sitio. Las historias son lo que son, y las escenas son lo que son. Y si nosotros nos excedemos en la sintaxis, ¿no? Que es el origen de un párrafo y el origen de un capítulo, una oración, podemos quitarle valor al libro, podemos descender en la calidad narrativa, podemos decirle al lector, mira, tu tiempo no me importa y me vas a escuchar. Digo, y esa parte yo personalmente la cuido, respeto todos los formatos, pero no me gusta, digamos, como se dice en el barrio, no me gusta enrollarme. No me gusta enrollarme porque me parece que la historia puede perder con eso. Muchas veces en lo más breve, no necesariamente más breve, en lo que tiene su extensión adecuada, se esconden muchos más matices. Sí. Y luego, yo estoy muy de acuerdo contigo que vivimos una época de que, por otro lado, hay historias que lo necesitarán, pero vivimos una época en la que parece necesario, para hacer una gran obra, hacer un libro grande de extensión. Y bueno, habrá alguno que lo pida, pero a mí tampoco me lo parece. Yo agradezco las novelas breves en este sentido, 200, 300 páginas, las agradezco mucho. Sí. Cuando están bien construidas, que también hay novelas más extensas que uno disfruta muchísimo, buena, ¿no? Claro, por supuesto. Pero no puede ser eso un principio. Sí, ¿qué te pide la historia? Una de las mejores novelas de la historia, que es Ana Karenina, para mí, hoy en día esa novela es no publicable. No sería imposible. Estoy seguro que es no publicable. De hecho, cuando se publicó en fascículos en el periódico en su momento, y te das cuenta cómo el narrador... Sí, era un trabajo, ¿no? Hay un texto ensayístico precioso de Juan José Saer que se llama
está en el libro El concepto de ficción. No, perdón, está en el libro La narración objeto, ¿no? Y el texto es justamente la narración objeto, ¿no? Es un texto breve, corto, que publicó a nivel académico, en donde hablaba en la actualidad de cómo los escritores, a la hora, los grandes escritores que tienen contratos, sobre todo hablaba de norteamericanos, contratos muy pactados de dinero, tenían que escribir historias de 700 páginas, porque el libro tenía que costar $30, porque era una ecuación imposible de salirse, ¿no? Y Stephen King, que es un autor que tiene a unos libros extraordinarios, con unas ideas extraordinarias. Yo cuando lo leo, hay un montón de partes de las novelas que las quitaría como creador, sí, con todo respeto. Digo, esto es prescindible. Es prescindible. No pasa nada porque esté, pero es prescindible. Sí, los descartes, lo que se podría quitar. Absolutamente prescindible, ¿no? Novelas que le sobran 50 páginas. ¿Por qué? Digo, no te da cuenta el narrador, como escritores no comprendemos que eso se puede quitar, que es mejor para el lector en una sociedad donde no hay tiempo. No digo quitar cosas de la historia, no, entra quitar más. Lo prescindible. Sí, lo que es accesorio, dejarlo fuera, que la historia sea más compacta. Sí, yo hay un capítulo donde en la noche envenenada, cuando se retoma el primer episodio, pero se cambia el foco y se amplía, hay muchos diálogos que tenían los adultos, que estaban bien, que molaban, pero no tenían ningún sentido. Y los quité. Me lo marcó un escritor amigo al que admiro mucho. Me dice: Marcelo, yo te conozco. Esto está bien, no pasa nada, pero es prescindible. Digo, ¿es prescindible? Absolutamente. Lo quité. Pero no deja de ser curioso como muchas veces eso nos lo tiene que hacer, porque somos el peor médico para nuestro propio texto, lo tiene que hacer o un editor de mesa, o un buen amigo, o alguien muy cercano. Porque uno mismo, como cirujano, dice, no lo veo. Y cuando te lo dicen, porque nos gusta. Pues bien, claro. Porque escribimos un párrafo que nos gusta, un párrafo que trabajamos, que lo releemos y decimos, qué guay, qué estupendos somos. Qué estupendo somos, qué párrafo maravilloso, y lo dejamos. Y ese párrafo a lo mejor era una digresión absurda, que estaba bien escrita y que molaba, y estéticamente, pero que en la historia no era prescindible. No aporta nada. Y exactamente, no aporta nada. Entonces yo creo que, bueno, a mí, por supuesto se me escaparán cosas, pero me parece algo importante a la hora de escribir historias, ¿no? El respeto hacia el lector. Muy bien, Marcelo, vamos a ir cerrando aquí esta charla. Es un placer tenerte aquí. Me gustaría, antes de cerrar, preguntarte, ¿ya tienes otra cosa entre manos, seguro? Porque esto es un no parar. No, soy un desastre. No tengo nada entre manos porque como a mí me agotan mucho las novelas, yo publico una novela cada 2 años o a veces más, le dedico mucho tiempo y me agotan. Sinceramente me destruyen completamente, y ahora lo que quiero es ver fútbol, tomar café, fumar y por supuesto dormir cuando uno no está cansado, ¿no? Porque del otro modo de dormir lo hace todo el mundo, ¿no? Es decir, no tengo nada entre manos, tengo ideas pendientes siempre uno tiene, pero ahora mismo no tengo, en el género novela no tengo nada en lo que estoy trabajando, ni mucho menos, ¿no? Mejor. Tenemos un semestre muy interesante con de promoción. Sí, sobre todo de viajes y de cosas bonitas, de muchos lectores y críticos a los que respeto muchísimo, que les ha caído el libro y estoy recibiendo críticas personales, ¿no? En mensajes y bueno, algunas son públicas. Me está sorprendiendo mucho las lecturas de la gente de Subsuelo, así que eso genera, bueno, invitaciones y participaciones incluso en el extranjero que me hacen mucha ilusión, y que bueno, que siempre cuanto más gente pueda leer el libro, es mejor, ¿no? Para todos. Claro que sí. Muy bien, Marcelo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, Juan, esperamos que sea un éxito, que seguro que sí, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, nos despedimos aquí.